Para nosotros es un motivo de gozo y de alegría poder compartir la palabra cada vez que el Señor nos lo permita, esta vez para el servicio del día, el hermoso servicio del día jueves, servicio que generalmente nosotros tratamos de transmitir cada oportunidad y cada momento que podemos. En esta oportunidad Dios nos permitió llevar la palabra, así que tengan ustedes una muy buena noche, puedan ustedes compartir un tiempo, un espacio, puedan compartir este tiempo de devocional, este tiempo de estudio. Muchísimas personas en este momento en el mundo están viendo, comunicándose o transmitiendo la palabra del Señor. Así que a nosotros nos correspondió en esta noche. Hoy vamos a hablar del libro de Romanos, capítulo 1. Pero me gustaría que tuviéramos una palabra de oración pidiéndole al Señor que nos acompañara. Realmente Dios ha sido supremamente bueno y Dios ha sido supremamente grande en acompañarnos, en estar con nosotros, en que su gracia, su poder, su sabiduría están permanentemente en nuestro cuidado, están protegiéndonos, guardándonos y generalmente Dios vive pendiente de nuestros asuntos, que por difícil que parezca, que por duro que sea la situación, Dios está con nosotros y que no debemos temerle a este virus, no debemos temerle a esta circunstancia, dado que Dios tiene para todos, así como tenemos una fecha de nacimiento, pues también venimos con una fecha de vencimiento. Y Dios tiene determinados los días y las horas para cada persona. Así que lo que debemos estar nosotros pendientes es de agradarle a Dios en todo para que en el momento que nos corresponda, sea hoy, mañana, en un año o en una década, estemos preparados y listos para encontrarnos con nuestro amado Señor Jesucristo. Así que el temor no abunde en sus corazones, ni el temor esté delante de ustedes, sino que podamos ver a través de su hermosa palabra cómo Dios definitivamente cumple su propósito en nuestras vidas, hoy, mañana y para siempre. Lo hará con nosotros y lo hará con nuestros hijos. Yo quiero que incline por un segundito su rostro, que saque un tiempito de devocional, cierre sus ojos y tengamos una palabra de oración con el Señor. Señor Dios Todopoderoso, en esta noche te bendecimos. Damos toda gloria, toda honra y toda majestad, Señor, a ti que vives por los siglos de los siglos. Tú que gobiernas con autoridad y con justicia, tú que permaneces por siempre y para siempre, tu nombre que es exaltado, Señor. Padre, nosotros sacamos, Señor del cielo, de este tiempo, sacamos de este espacio, Señor, para rendir una adoración genuina y verdadera, Padre, a ti, Señor del cielo, con nuestros hijos, con nuestras familias, Señor del cielo. Venimos delante de ti, Padre amado, reconociendo que tú eres el Dios de nuestras casas, el Dios de nuestros corazones, el Dios de nuestros hijos, el Dios de nuestra familia, Señor. Gracias porque tu misericordia hasta el día de hoy no se ha acabado, porque has permanecido fiel, Señor, y tu misericordia se ha extendido sobre nosotros cada día. Nuevas son, Señor, tus misericordias cada día. Bendice, Señor del cielo, la palabra en esta noche, Señor. Que tu palabra sea glorificada, exaltada, Señor del cielo, y que sea una bendición gloriosa, Padre, Señor, para honra y gloria tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. En esta noche vamos a compartir un pensamiento que está asociado en Romanos capítulo 1. Vamos a trabajar un tema que está asociado con el apóstol Pablo, una historia bastante particular. El libro de los Romanos fue escrito hacia el año 57, hacia el año 50 y antes del año 60, ¿sí? Pablo, para cuando escribe la carta a los romanos, definitivamente no había podido ir a visitar Roma, así que él tenía un deseo permanente y constante de poder ir a visitar a los hermanos, a la congregación que se estaba preparando, que estaba naciendo una congregación floreciendo hasta ahora en Roma.
aunque Pablo definitivamente no estuvo fundando la iglesia en Roma, como sí fundó otras iglesias, como la de Éfeso, como la de Corinto, pero Pablo no funda Roma, la iglesia de Roma. Pero definitivamente hay visos a través de la escritura que quienes le están colaborando al apóstol Pablo en la obra misionera se extienden a Roma y estando en Roma, en sus casas, porque antiguamente no habían esos templos gigantescos que existen hoy en día, sino que definitivamente la palabra se compartía en las casas y en la medida que iban creciendo, pues iban necesitando lugares más grandes. Pero al principio, el génesis del Evangelio no era en casas gigantescas ni en locales, sino que eran en las salas, en los lugares de estar, en las casas, y desde allí se predicaba la palabra del Señor. Algo muy parecido a los grupos familiares era como se compartía la palabra. En el último capítulo del libro de Romanos dice la palabra que el apóstol dice, le manda saludes a Aquila y a Priscila, sus colaboradores, quienes dieron su vida por alguna u otra situación por el apóstol Pablo, y él lo agradece. Y dice saludos a la iglesia, eso está en el último capítulo de Romanos, saludes a la iglesia que está en su casa. Lo que significa que esta carta a los romanos también va dirigida a esa iglesia que Aquila y Priscila tienen en su casa. Roma, para el entonces conocido, hace 2000 años, era la cosmopolitan, era la ciudad madre, la ciudad nodriza en el mundo. No había en el mundo una ciudad como Roma. Antes lo había sido Grecia, pero a través del imperio romano, Roma se fortaleció a tal punto que es este punto geográfico en el mundo la ciudad más grande, con más culturas, la ciudad con más religiones, la ciudad más variada en comidas, la ciudad con un clima estupendo, comiendo pastas y pizzas, una ciudad grande donde traían animales, tenían coliseos, practicaban deportes, se pagaban impuestos, una ciudad llena de política y una ciudad llena de filosofía. Pablo ya había conocido grandes ciudades y siendo un ciudadano romano no había tenido la oportunidad de ir a visitar este retoño o estas nuevas iglesias que se estaban fundando en Roma. No las fundó él, pero el evangelio definitivamente se está extendiendo por toda Roma y es necesario que una palabra llegue a Roma, que una palabra sea transmitida a Roma. Y Pablo insiste, como vamos a ver ahorita a través de la escritura, permanentemente en ir. Tiene una insistencia permanente de ir a ver el fruto para poder fortalecer a los hermanos que están en Roma. Cuando leamos a través de la escritura, vamos a ver unos componentes de este deseo profundo que tenía el apóstol Pablo por predicar en Roma. Pero volvemos a lo mismo. La palabra de Dios se está colocando, se siembra en Roma, la capital del mundo. Pablo ya había tenido la oportunidad de predicar en el Areópago, allí en Grecia. O sea, Pablo ha estado en las grandes ciudades del mundo compartiendo la palabra, ciudades marítimas, puertos comerciales, y en la medida que él iba predicando la palabra, iba fundando iglesias. Donde quiera que él iba pasando por sus viajes misioneros, él iba fundando iglesias, fundando nuevos lugares donde se siembra la palabra y colocaba discípulos, personas formadas, instruidas por él mismo, los establecía ancianos, establecía diáconos en las iglesias y seguía por las regiones, visitando varias regiones para fundar iglesias. Pero como lo dije anteriormente, él no había visitado Roma. De tal manera que la carta surge de un deseo comunicado a los romanos que él quiere instruir, que él quiere preparar, que quiere sacar un tiempo para gozarse de escuchar las buenas nuevas. Al ser un imperio, como ustedes pueden entender, y al ser una política imperialista, Roma está sacando del centro de Roma, está trasladando no solamente la filosofía, no solamente la política, porque si ustedes se pueden dar cuenta, Jerusalén el imperio romano había tomado Jerusalén y
instituyó una política. ¿Quién era Poncio Pilato? Pues un romano. La política romana estaba en todas las regiones romanas. Entonces, esas regiones, cuando nace el Señor Jesucristo, recuerden esa palabra tan bonita cuando Jesús le dijo al César lo que es del César y a Dios lo que le pertenece. O sea, ellos tenían que pagarle tributo, impuesto a Roma. O sea, Roma es ese imperio grande, invita a hablar en romano, ¿sí? Invita a adorar dioses romanos, la comida, la filosofía, la política y demás. Entonces, todo lo que se siembre en Roma, todo lo que produzca Roma, se exporta. Todo lo que haya en Roma definitivamente se traslada al mundo. No en vano Constantino, cuando escucha la palabra por esta señal vencerás, instituye la religión en Roma y luego se universaliza la religión por el mundo. Católico es universal. Entonces, todo lo que se fundaba en Roma y producía un eco profundo, definitivamente producía un eco mundial. Es como los Estados Unidos, un país imperialista. ¿Por qué nosotros hablamos inglés? Nosotros deberíamos hablar en veracatío. Nosotros deberíamos hablar huitoto. Nosotros deberíamos hablar lenguas que nosotros mismos producimos en la Sierra Nevada de Santa Marta, las lenguas del Amazonas. Pero a nosotros nos invitan a hablar inglés porque el imperio exige hablar inglés. Nuestra economía se mueve a través del dólar. ¿Por qué nuestra economía se mueve a través del dólar? Porque ellos imponen la compra y la venta. La mayoría de nuestros computadores, de nuestros celulares, la televisión que vemos, mucha de la comida, la hamburguesa, el chicle, ¿de dónde viene? De Estados Unidos. O sea, la mayoría de cosas que se producen para el mundo se producen en el imperio. Así que en el entonces del apóstol Pablo, todo lo que producía Roma se estaba extendiendo. La palabra se estaba sembrando en Roma, pero la palabra empezó a tener eco, o sea, empezó a reproducirse de una forma impresionante. El cristianismo llegó a tierra fértil en el momento que llega la palabra a Roma. Dice la palabra en Romanos capítulo 1. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Y a todos los que estáis en Roma, pero habla obviamente la carta está dirigida a los cristianos que están en Roma, amados de Dios, ¿sí? Llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y estos del versículo 8 al versículo 13, del 8 al 13, son los que vamos a trabajar en esta noche. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Lo que yo les decía anteriormente, la fe se había sembrado en Roma y ya había empezado a multiplicarse. Lo que se estaba haciendo ya estaba siendo escuchado a través de aquellos mercaderes o comerciantes que salían de Roma, ya habían empezado a decir que se había levantado una secta, porque al principio el cristianismo en Roma no era sino una secta, y que ya había rumores de que se estaba extendiendo una nueva forma de pensar o un pensamiento grande que estaba transformando las personas en Roma. Luego dice, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de vuestra manera, rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis
que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Hay una porción bastante reiterativa en la escritura, y es que el apóstol Pablo, sin conocer los nuevos frutos que se están levantando en Roma, ora permanentemente con ellos, sin saber nombres, sin conocer la obra, sin conocer el anfitrión, la casa o el lugar donde se va a predicar la palabra, sin importar los nombres, el apóstol Pablo empieza a elevar una oración constante y permanente por los romanos. Obviamente, siendo el centro del paganismo mundial, la oración tiene que ser muy insistente, porque si los frutos son persistentes, van a poder perforar, atravesar o van a poder sembrar una religión o establecer definitivamente en Roma la palabra del Señor. Así que es importante que la palabra no solamente se predique, sino que la palabra vaya acompañada de mucha oración para que definitivamente los frutos permanezcan. Pablo era consciente que era difícil llevar la palabra a una ciudad tan pagana como Roma. Pero la palabra en sí produce un fruto. Ese fruto lo produce el Espíritu Santo. Pero no está de más que cada creyente, que cada cristiano tenga en sus oraciones la obra del Señor. Nosotros tenemos, para la gloria del Señor, una iglesia en Usme. Y es una iglesia maravillosa, es una iglesia muy bonita. Dios nos ha permitido pastorear en este lugar. Y es una iglesia bonita, grande y muy bonita, muy bien ubicada. Pero la iglesia no son las paredes, no son los pisos, sino que la componen el cuerpo de Cristo, las personas, ¿sí? Y nosotros vivimos generalmente comunicándonos con cada uno de los hermanos de la congregación para saber el estado espiritual en que se encuentran y saber en qué les podemos ayudar. Pero no solamente edificamos la iglesia de tal manera que podemos pintarla, colocarle luz o colocarle agua o ayudarle locativamente en las cosas que haya que colaborar en la iglesia, sino que el mayor interés es poder aconsejar, pastorear, guiar y colaborarle a nuestros hermanos en la fe. La predicación tiene que ir acompañada con la consolidación. O sea, la palabra debe ir acompañada con, si es posible, una amistad. O debe ser necesario que quien predica la palabra tenga una formación o tenga un discipulado sobre las personas que están recibiendo el Evangelio. Por tanto, ir a hacer discípulos a todas las naciones enseñándoles, ¿sí? Dice la palabra en Mateo capítulo 28. O sea, no solo es predicar la palabra, sino también es pasar tiempo con ellos, es enseñarles la escritura. El apóstol Pablo está diciendo, allá hay unos frutos, allá hay nuevas personas predicando la palabra, personas recibiendo a Cristo en su corazón, pero yo los tengo en oración. O sea, nuestros hijos tienen que estar en oración, nuestra esposa tiene que estar en oración, nuestras familias deben estar en oración. O sea, nosotros debemos cubrir la obra del Señor con nuestras oraciones. Es lo más difícil. Es más fácil ofrendar que orar. Es más fácil predicar que orar. Pero nosotros debemos a través de nuestra oración cubrir esa obra que el Señor está levantando y está permitiendo hacer y que está floreciendo en campos nuevos. No podemos dejar el hábito, la costumbre y el deseo permanente de estar orando los unos por los otros. Por eso el apóstol Pablo dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces, ya empiezan a dar los frutos y Pablo está muy contento porque ya quienes están saliendo de Roma, quienes ya están yendo a diferentes regiones, están dando testimonio. Algo nuevo está pasando en Roma. Y ya es escuchado la fe de ellos que se está divulgando por todo el mundo. O sea, ya empezó a florecer la obra y quienes están predicando la palabra están viendo los frutos. Luego dice el apóstol Pablo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, que es el versículo que yo les decía. Pablo vivía permanentemente orando, cubriendo en oración.
tanto a las personas que predicaban la palabra como a quienes estaban escuchándola y quienes estaban por escucharla, no abandonando la obra del Señor, rogando, intercediendo permanentemente, porque el Señor haya de añadir cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Es una constante en nuestro corazón de permanecer orando porque la obra del Señor se multiplique, la obra del Señor prospere, porque la obra del Señor se propague por todos los lugares y que los oídos estén atentos a escuchar la voz de nuestro amado Señor Jesucristo. Pero aquí entra una parte que es particular, que es la que quiero trabajar en esta noche. Dice la palabra, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Es una constante en el capítulo 1 del libro de Romanos, esa insistencia permanente del apóstol Pablo por poder ir a visitar a los romanos. O sea, vemos ilustrado que el apóstol Pablo, aunque está haciendo la obra en otros lugares y la obra es provechosa, él está sintiendo una insatisfacción o está sintiendo una tristeza o tiene de alguna forma, se siente incompleto. Porque una de las obras más bonitas y una de las obras que está dando más fruto y más resultado, él no la conoce, él no la funda. Él no está pendiente de lo que está pasando. Así que en la vida de Pablo empieza a haber una inconformidad de que simplemente puede mandarles una carta, pero no puede estar presente. Quienes conocen la historia del apóstol Pablo en el libro de los Hechos, vemos posteriormente que Pablo va a Roma encarcelado y que es llevado a Roma, pero no en plan de visita ni a supervisar la obra que estaba en Roma, fue encarcelado. Y también dice, cuando estaba escrito segundo de Timoteo, que el hombre también está en una cárcel romana. O sea, no era el tiempo para ir a Roma libre. No va a Roma siendo un ciudadano libre, sino va a Roma siendo esclavo, porque definitivamente iba a pasar por un proceso penal y él apeló a César. Cuando apelaba a César, tenían que llevarle hasta Roma. Pero el apóstol Pablo dice, rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. O sea, Pablo había muchas veces planificado el viaje. Pablo muchas veces había puesto en su corazón ese deseo de ir. Y Pablo había ahorrado tal vez unos recursos, había listado tal vez algunas maletas, tal vez ya había mirado la bitácora, el mapa de cuántos kilómetros iba a ir y tal vez ya había mandado el anuncio de que iba a ir, pero por una u otra razón algo siempre pasaba, el apóstol Pablo no iba. ¿Sí? Luego dice en el versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Pablo tiene en su mente navegar hasta Roma y cuando está en Roma, él dice y comunicarles el mensaje. O sea, él tiene en su mente estar allá predicando la palabra en las calles, predicando la palabra en las casas. O sea, Pablo no va a pasear ni a comer espaguetis a Roma, ni va al Coliseo romano. Más adelante, a través de la escritura, vemos cómo él, en muchas de las cosas que él vio en Roma, la competición, la carrera de los atletas, cómo él lo que ve en Roma lo plasma en la escritura. Inclusive, la coraza de justicia está plasmada en el libro de Efesios a través de las vivencias que él tiene en Roma. Pero Pablo tiene en este momento un deseo permanente para ir a predicar la palabra del Señor. O sea, que le tengan tenido por apóstol, que le tengan tenido por siervo y que le puedan brindar la oportunidad de comunicarles algo que ellos no sepan o que pueda transmitir un mensaje para fortalecerlos a ellos, sin dejar de entender que para este punto de la historia el apóstol Pablo es el mayor predicador del evangelio. O sea, para este punto de la historia, Pablo es, junto con Pedro, los mayores predicadores. Pero Pablo, debido a su formación, a su entrenamiento siendo judío, a la preparación que tuvo con su maestro Gamaliel, Pablo está mejor preparado, Pablo está mejor instruido, Pablo tiene mejor verbo, mayor autoridad y Pablo tiene un desarrollo ministerial más prolífero que los demás discípulos. Funda iglesias, levanta iglesias, administra iglesia, pone pastores, administra ancianos, coloca diáconos, funda iglesias.
iglesias. O sea, lo que quiere decir, y está formando nuevos discípulos permanentemente en la escuela de Tirano, Timoteo, Tito, Epafras, Epafrodito, o sea, Pablo está levantando, Lucas, Juan Marcos, está levantando nuevos retoños para el evangelio, y Pablo no está perdiendo el tiempo. Si Pablo definitivamente no puede ir a Roma, no está asociado con que no tenga la plata, sino que el tiempo involucrado en la obra no se lo está permitiendo. Y luego dice Pablo, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros. Pablo está diciendo, quiero ir a Roma para que mutuamente seamos confortados. O sea, yo voy a ir a ustedes a enseñarles la palabra, pero ustedes me van a devolver con amor lo que yo haga. O sea, vamos a ser edificados mutuamente. Es una de las características de la humildad del apóstol Pablo en reconocer que no se las sabe todas. O sea, es una característica especial del apóstol Pablo decir que a veces uno necesita escuchar a los demás y que así como a veces uno se pone a predicar la palabra, muchas veces le toca a uno sentarse a escuchar la palabra. O sea, tener la humildad no siempre de dar, sino muchas veces también de recibir. Muchas veces nosotros somos, en medio del ejercicio del pastorado, somos muy hábiles dando consejos, pero muchas veces necesitamos un consejo. Nosotros somos muy ávidos abrazando a las personas y ayudándolas, pero muchas veces uno necesita un abrazo. A veces uno necesita una palabra de aliento. Las personas creen que porque uno tiene la palabra y tal vez estudia un poquito más que los demás, entonces ya uno no necesita un abrazo, uno ya no necesita una llamada. Ayer fue el día del pastor y a mí nadie me llamó. Oiga, Vivian, yo no me había dado cuenta. Ayer fue 10 de junio, era el día del pastor y yo no recibí ninguna llamada. A mí nadie me llamó, ¿a usted le llamó a alguien, Vivian? Nadie nos llamó y ayer era el Día Internacional del Pastor, ¿sí? Entonces la gente tiene esa tendencia que como son pastores ellos lo tienen todo y ahí tienen al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Pero el apóstol Pablo tiene la humildad, tiene la sencillez, ¿sí? De decir, esto es para ser mutuamente confortados por la fe. O sea, lo bonito que es dar y también recibir. Lo bonito que es ir a un lugar a escuchar la palabra. Yo estudio la palabra, yo soy un hombre, les confieso, devoto a escudriñar las escrituras, pero yo también soy amante a escuchar la escritura. Yo me siento a escuchar a mi pastor Osvaldo, a mi hermana Liliana, yo me siento a escuchar a muchos pastores, a muchos líderes de la iglesia cristiana cuadrangular, la Gran Comisión. Yo esta semana me escuché casi todos los devocionales de la iglesia. Aparte de eso, tengo también otros maestros a los cuales yo escucho atentamente y tengo algunos comentarios bíblicos en audio y cuando estoy por ahí trabajando voy permanentemente escuchando y vivimos en capacitación y entrenamiento, pero tengo que decir que así como damos, también recibimos. No podemos sentirnos en ese corazón tan orgulloso que no recibimos de nadie. A veces nuestros hijos nos enseñan de formas maravillosas y espléndidas la palabra del Señor. En mi casa hacemos unos devocionales y son unos devocionales que nos han alimentado de una forma maravillosa y todos aprendemos porque todos estamos entrenando para poder predicar la palabra. Así que vuelvo y le repito, el apóstol Pablo en esta porción de la escritura muestra cómo es necesario que haya ese reciprocé de ustedes junto con nosotros unidos en la obra del Señor. A veces creen que porque son pastores no necesitan una ayuda, no necesitan un consejo, no necesitan un abrazo, no necesitan que les den la mano. Es increíble, pero nosotros somos personas comunes y corrientes con sentimientos y muchas veces necesitamos el afecto reciprocé como nosotros también lo brindamos. Pero luego dice el versículo 13, dice, pero no quiero, hermanos, vuelve y reitera. O sea, el apóstol Pablo es completamente reiterativo en estos versículos de un deseo que hay en su corazón, que dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Amén. Entonces, ¿qué extraemos a través de la palabra y qué conceptos podemos resumir a través de estos cortos versículos? El apóstol Pablo consideraba que su visita en Roma era importante e insistía permanentemente en que tenía
que ir a viajar, que tenía que ir a compartir, y él veía una necesidad de acudir al auxilio de los romanos. O sea, el apóstol Pablo muestra dentro de la escritura un deseo, pero agónico, un deseo que es demostrable, o sea, muestra y dice, por favor, no quiero que ignore que yo muchas veces me he propuesto ir a vosotros. O sea, el apóstol Pablo está mostrando un deseo de ir a formar, a preparar, a entrenar, a dar y a recibir de los romanos. Pero fuera lo que fuera, el apóstol Pablo tiene ese deseo marcado en su corazón. Pero quiero que entiendan lo siguiente. Ese mismo deseo que tiene el apóstol Pablo de ir a visitar Roma no es el mismo deseo del Espíritu Santo. Póngale cuidado. Ese deseo que tiene Pablo por visitar a los romanos no es el mismo deseo del Espíritu Santo. Para Pablo es supremamente importante ir a Roma. Para el Espíritu Santo no es indispensable que el apóstol Pablo vaya a Roma. Para Pablo casi llora, diciendo, casi suelta una lágrima y la pone sobre la hoja de la carta, diciendo, créame, yo quiero ir, créame, estoy ahorrando, créame, estoy preparándome, créame que muchas veces he intentado ir, pero siempre algo pasa. O sea, Pablo insiste en la carta a los romanos, créame, esa credibilidad que él quiere estar allá, pero el Espíritu Santo no. Para el Espíritu Santo no es importante que Pablo esté allá. Para Pablo era importante. Para el Espíritu Santo no era necesario. Para Pablo era una agonía de día y de noche. Para el Espíritu Santo no. Les voy a decir por qué. Si Pablo visita Roma con diligencia, no escribe la carta. Así de sencillo. Si Pablo en el primer intento llega a Roma, no escribe la carta. Predica en Roma, pero no escribe la carta. Si no se escribe la carta, no tendríamos el mayor manual de salvación, que es la carta a los romanos. La carta a los romanos es la carta más prolífera con respecto a la salvación y la justificación. Es la carta tal vez más completa que está escrita en el Nuevo Testamento. Si Pablo en la primera intención de ir a Roma va, no escribe la carta a los romanos. Así que lo que era Pablo, un afán, para el Espíritu Santo era un hermoso proyecto. ¿Quién está interrumpiendo realmente el viaje de Pablo a Roma? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene algo en su cabeza. Pablo dice, yo quiero ir a Roma, o sea, yo soy el mensajero, Pablo es el mensajero. Pero el Espíritu Santo dice, no, yo quiero es que llegue la carta. ¿Qué llegó primero, la carta o Pablo? Lo que les estoy tratando de decir en esta noche es que es más importante, el mensajero o el mensaje. Si Pablo va a Roma, no se escribe la carta, porque no hay necesidad de escribirla, va a estar allá predicando. ¿Qué necesidad tenía de hacerse la carta? Pero para el Espíritu Santo no era necesario que Pablo fuera. Para el Espíritu Santo era necesario que Pablo se sentara a escribir la carta. Ahí es donde empezamos a comprender a través de la palabra del Señor la palabra soberanía. Dios es soberano para hacer lo que Él quiera. Que una cosa son nuestros proyectos, una cosa son nuestros planes, una cosa es nuestra forma de pensar y actuar y otra completamente perfecta, la del Espíritu Santo. Mientras Pablo lloraba porque no podía ir a Roma, el Espíritu Santo se gozaba porque estaba diseñándose la carta a los romanos. Así que Dios toma provecho de cada situación para glorificar su palabra. No es más importante el mensajero que el mensaje. No es más importante la presencia del apóstol Pablo en Roma a que la carta a los romanos haya sido llevada a Roma. Si ustedes me ponen a mí entre un almuerzo con el apóstol Pablo y 3 capítulos de los romanos, yo prefiero los 3 capítulos de los romanos. Debemos entender que Pablo prevaleció, muere en Roma decapitado, pero el libro de los romanos permanece para siempre.
La palabra de Dios es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Si Pablo va a Roma, no se escriben los romanos. Si Pablo logra visitar a los romanos, ¿sí? La maravillosa carta no se hubiera redactado. Mientras nosotros estamos pensando en angustia, preocupación, mientras nosotros estamos pensando en nuestros proyectos, nuestros afanes, nuestras ideas, nuestra universidad, nosotros estamos pensando en nuestro trabajo, estamos pensando tal vez muchas veces en el pan de cada día, nuestras preocupaciones no nos logran dejar entender el propósito de Dios con cada circunstancia. Esta situación en la cual nosotros estamos en este momento pasando en el mundo, el coronavirus, ¿sí? Es una circunstancia que definitivamente Dios está tomando provecho. Nosotros no vemos sino las pruebas del COVID-19, nosotros no vemos sino la cantidad de muertes que desafortunadamente sí se está llevando esta enfermedad letal, pero nosotros no logramos entender el propósito que hay detrás de todo esto. Dios estaba a punto de glorificar su palabra a través del apóstol Pablo y el apóstol Pablo no se estaba dando cuenta. El apóstol Pablo estaba tan enceguecido de su deseo, de su pasión y de su gozo de ir a Roma, que está olvidando por completo que es el Espíritu Santo quien está direccionando los pasos de toda la humanidad. Pablo quiere ir a Roma, el Espíritu Santo quiere escribir una carta para toda la humanidad. Los planes del Señor son completamente perfectos. Dios nunca se equivoca. Dios nunca se equivoca. Anteriormente, hay también una porción de la escritura, me gustaría que fueran allá. Está en el libro de los Hechos, capítulo 16. Hechos, capítulo 16. Dice la palabra, dice Hechos, capítulo 16, versículo 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Póngale cuidado. Se darán cuenta que es el mismo elemento que pasa en la carta a los romanos. Esto de que el Espíritu Santo está estorbando el viaje de Pablo a Roma no es nada diferente a lo que el Espíritu Santo está haciendo con Pablo para que visite Europa. Dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Luego dice lo del varón macedonio y más adelante habla la primera conversión en Europa, que es Lidia, la vendedora de púrpura. Pero cuando ustedes ven a través de la escritura, hay dos hechos que son definitivamente circunstanciales, importantes. Uno está en Hechos capítulo 16, donde el Espíritu Santo le impide ir a Asia, ¿sí? Y luego le impide, llegando a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Vemos cómo el Espíritu se está atravesando en los planes y en los proyectos del apóstol Pablo. Pablo ya tiene unos ahorros, Pablo ya tiene una bitácora, Pablo ya tiene unos ayudantes que le están ayudando con el equipaje, con sus libros, con sus textos, quienes están cocinando. Pablo ya tiene por su bagaje en lo que ha caminado, ya tiene una idea de lo que tiene que hacer. Mas el Espíritu Santo le está impidiendo que él vaya a esos lugares. Vamos a hacer un paralelo con el libro de los Romanos. ¿Por qué? Sencillo. Si Pablo definitivamente va a las regiones de Asia, si Pablo va a las regiones de Bitinia, Pablo no va a Filipo. Quiere decir que si Pablo va a Bitinia, no se escribe la carta a los filipenses. Por favor, quiero que entienda esta palabra, aunque es sencilla, trate de entenderla. Si Pablo, el apóstol Pablo, va a Bitinia, no pasa lo del carcelero, ¿sí? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. No pasa lo del apóstol Pablo que fue encarcelado, pero lo más preocupante no es lo que Pablo pudo haber hecho o dejado de hacer. Lo más preocupante es que si Pablo, el Espíritu Santo, no se atraviesa y le prohíbe a Pablo ir hacia Bitinia, no se escribe la carta a los filipenses. Resulta ser que la carta a los filipenses es la carta más amorosa y tierna que tiene el apóstol Pablo, pero que en el fondo es el Espíritu Santo que le está llevando a la humanidad.
Si Pablo no va a Filipo, Timoteo no es entrenado en el pastorado. Timoteo no es instruido en la palabra para luego tener dos cartas maravillosas como lo es primera y segunda de Timoteo. Si el Espíritu Santo no se atraviesa en el camino para ir a Asia, nada de estas cosas maravillosas, las cuales podemos entender hoy y ver hoy, las podemos disfrutar. ¿Qué significa eso? Que no importa cuáles sean nuestros planes. Muchas veces tenemos un proyecto y tengo que decírselo, mi hermano, y es la universidad. Y nosotros queremos empezar la universidad y la continuamos y ya queremos, no hemos empezado, ya queremos tener en la pared de nuestra casa el cartón como profesional. Pero Dios puede atravesarse en ese plan. Dios es que estudies, sí, esa palabra la vamos a estar dando dentro de poco, de cómo Dios también necesita gente preparada. Dios preparó a Moisés para llevarlo a sacar a Israel de Egipto. Dios preparó a Daniel para dar la profecía a través del libro de Daniel. Dios llamó al apóstol Pablo, pero después de haber sido entrenado y preparado. Y vamos a hablar una palabra de cómo Dios utiliza el entrenamiento en la vida práctica para llevarnos al pastorado, al ministerio o al liderazgo. Pero esto lo veremos más adelante. Pero cómo el apóstol Pablo, muchas veces tenemos esos planes, a veces ponemos toda la capacidad, nuestro esfuerzo, la tenacidad para pasar una hoja de vida que sabemos que si de tal vez nos llega a resultar o nos llega a salir, vamos a terminar teniendo un muy buen empleo. O sea, a veces le ponemos mucha fuerza a algo que pueda suceder, una universidad, un trabajo, muchas veces es un noviazgo, muchas veces es un noviazgo. Y muchas veces son proyectos, negocios y una cantidad de cosas. Y a veces no salen. Y cuando estos negocios no salen, pues nosotros parece que nos desilusionáramos. Parece un viaje, unas vacaciones. Yo recuerdo que antes del coronavirus, el coronavirus nos mandaron a cuarentena un viernes y nosotros ya habíamos pagado 4 días en Girardot para irnos con toda la familia porque mi esposa estaba de cumpleaños y nos tocó interrumpir y queríamos ir inclusive evadiendo los controles de la policía y llegar a Girardot, pero pues no se pudo. Muchas veces Dios interrumpe nuestros proyectos. Parece que nuestros proyectos fueran mejores que los proyectos de Dios. Parece que nuestras ideas fueran mejores que las ideas de Dios y parece que nosotros quisiéramos hacer todo en la vida muchas veces sin consultarle a Dios. Pero muchas veces en la vida Dios se atraviesa en la mitad y Dios se cruza en la mitad y nos prohíbe hacer muchas cosas. Nosotros no lo entendemos porque nosotros somos regidos por nuestra voluntad y lo que nosotros queremos, nuestros deseos y las pasiones según hayan en nuestro corazón. Pero el Espíritu Santo muchas veces se mete inclusive en una relación de noviazgo y muchas veces se terminan esas relaciones y nosotros se nos acaba el mundo, ¿sí? Pero no entendemos que la mano poderosa de Dios está obrando a favor de nosotros, que es el versículo con el que quiero terminar. Entonces, si el Espíritu Santo no le impide al apóstol Pablo ir a Bitinia, ir a Asia, no se escribe el libro de los Filipenses. De la misma manera, Pablo dice, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto. Pero yo les pregunto, ¿por quién había sido estorbado el apóstol Pablo? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estaba nuevamente estorbando, estaba definitivamente colocando fricción en el viaje del apóstol Pablo, para que Pablo mandara la carta a los romanos. Quiero que entiendan que esos son los planes de Dios perfectos y maravillosos. Todo esto para llegar a un maravilloso versículo que tenemos en Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. A Pablo le ayudó a bien no ir a Roma. ¿Por qué? Por la carta a los romanos. A Pablo no le funcionó la bitácora, los ahorros y las intenciones de viajar. ¿Por qué? Porque todo tiene un propósito en la vida y los planes de Dios son perfectos. Él no se equivoca. Dios no se equivoca. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Muchas veces ustedes han escuchado a través de la vida gente que se iba a subir a un avión y llegó tarde. Oiga, y que ese avión se accidentó. Cosa tan terrible. Mucha gente a veces llega y dice, no, yo ese día salí tarde o se me hizo tarde o me levanté o cogí otro bus y por allá estallaron una bomba o pasó algo preocupante. O sea, hay historias permanentes que uno vive escuchando de esa forma. Muchas veces una persona no fue a una cita de trabajo. Yo recuerdo que yo trabajo en la ETV y yo recuerdo que antes de entrar a la ETV yo pasé por 8 entrevistas de trabajo, 8 o 7 entrevistas de trabajo. Yo fui a Wackenhut, yo fui a Fritolay, yo fui a Postobón, yo fui a Deseval Títulos Valores, yo fui a Bancolombia, bueno, mejor dicho, yo fui a una cantidad de empresas a llevar mi hojita de vida a ver si me recibían y ya me estaba frustrando. Y ya 5 compañías me habían entrevistado y yo siempre llevaba mi corbatica muy bien arregladita, mi camisita, mis vestidos, y por más que yo iba a pasar mis hojas de vida, en ningún lugar, todos me daban una esperanza, les gustaba el perfil, pero ninguno me llamó. Y ya lo último, yo me estaba preocupando y me estaba frustrando. Pero Dios, que es tremendamente bueno, me enseñó que tenía un lugar para mí. Hace 17 años trabajo en la ETV. Para mí ha sido una bendición muy grande de parte de Dios esa oportunidad tan valiosa. Y he podido entender que fue el propósito de Dios, que al principio era doloroso y frustrante no recibir algunas cosas y yo me estaba frustrando, pero definitivamente Dios me estaba preparando y entrenando para recibir cosas mejores. Muchas personas tienen vicios muy profundos en su vida y están en la calle fumando pipa, fumando pistolo, fumando diablitos, fumando marihuana, echando perico, mejor dicho, todas las drogas, de ron, whisky, mejor dicho, de todo. Y en medio de todo lo que viven parece que no hubiera esperanza. Parece que sus vidas se fueran agotando y se fueran desperdiciando y parece que no hubiera esperanza. Pero muchas veces, aunque usted no lo crea, son procesos por los que las personas pasan para posteriormente glorificar el nombre de Dios. Muchas veces, desafortunadamente, un hijo sale de la casa y es doloroso cuando un hijo no sale con la bendición de la casa y prueba las cosas duras de la vida. Pero cuando pasa el tiempo, logramos ver y entender y reconocer que Dios estaba en los asuntos. Muchas veces, como mi pastor nos cuenta, llegó a Bogotá a un lugar que eso era una casita ahí sobre la avenida y eso era un frío terrible y eso era sin servicios y todo. Y saber que la iglesia maravillosa que nuestro amado Señor Jesucristo ha levantado en Santa Librada, hoy en día es una iglesia maravillosa, una iglesia donde se respira la presencia del Espíritu Santo. Lo que yo le estoy diciendo es que muchas veces en los procesos parece que fueran difíciles porque queremos hacer nuestra voluntad, pero la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Y cuando Dios se traza algo, definitivamente lo va a cumplir. Muchos fueron los sacrificios para que muchas personas se graduaran, muchos fueron los sacrificios para que una persona se casara, muchos fueron los sacrificios para que una persona viajara al exterior o hiciera una cantidad de cosas, pero aunque fueron duros y difíciles y hubo mucha fricción, hoy en día pueden disfrutar de las maravillosas bendiciones que Dios ha tenido para sus vidas. Así que terminando esta palabra, quiero dejarles ese pensamiento y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Lo que quiero dejarle a usted en esta noche es que no importa la situación por la que usted esté atravesando, siempre apele, no a César, sino apele a la voluntad de Dios. Apele a la voluntad de Dios. Si usted no pudo ir a algún lugar, si usted no se pudo casar con X o Y persona, si usted no quiso ese trabajo que tanto le prometieron en la embajada, si a usted lo echaron de su trabajo y eso es, mejor dicho, esa era su vida, su trabajo, si usted de alguna u otra manera le han diagnosticado alguna enfermedad y usted piensa que se va a morir y que va a ser terrible el proceso de su enfermedad, lo que usted debe entender es que Dios está atrás de la situación, Dios está gobernando la situación y Él viene delante de nosotros y que Él va a sacar provecho de esa circunstancia para bendecir su vida. Así que pídale al Señor que se cumpla su propósito, el propósito de Dios,
no el suyo, pero que Dios cumpla cada uno de sus propósitos en nuestras vidas, que así como el apóstol Pablo tenía planes gloriosos de ir a Roma, pero Jesucristo, nuestro amado Espíritu Santo, le interrumpió para escribir la carta. De la misma manera, Dios puede interrumpir en este mismo instante en nuestras vidas para posteriormente Él hacer su obra maravillosa. Así que coloque su vida delante del Señor, fíese del Señor, no te apoyes en tu propia prudencia, fíate del Señor, confía en Él y Él hará. Trata de colocar tus planes, tus proyectos y tus propósitos. Y si de pronto no llegan a salir, agradecele al Señor y dale gloria, honra y alabanza, porque la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Así que yo le bendigo en esta noche. Espero que la palabra haya sido una palabra de bendición para su corazón. Si usted puede transmitirla o compartirla a través de su Facebook, algunas personas puede hacerlo. Yo le bendigo también por eso. Así que saludo a la Iglesia Cristiana Cuadrangular de Usme, saludo a mi hermana Sagrario, que sabemos que está conectada, saludamos a mi hermano Oscar, que para nosotros ha sido una bendición con su amado hijo y su esposa Ingrid. Les bendecimos en la distancia y le pedimos al Señor que cumpla el propósito de Él en sus amadas vidas. Señor Dios Todopoderoso, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra, de compartir un pensamiento corto, de compartir un pensamiento, Señor, de tu palabra ilustrado. Ayúdanos a comprender, Señor, tus propósitos que son perfectos para nosotros. Te agradecemos, Señor, porque tú eres santo, eres fiel, eres soberano, porque tú eres el Dios bendito, porque no nos falta nada, porque tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, porque en ti confiamos, porque tú eres nuestro socorro, nuestra ayuda, nuestra mano, fortaleza. Tú eres muro, vallado alrededor de nosotros. Tu Espíritu Santo nos cuida y nos guarda. Y siempre, siempre, siempre estás con nosotros, Señor. A veces guardas silencio, a veces permaneces en silencio, pero aunque permanezcas en silencio, sabemos que tu mano poderosa está con nosotros, Señor. Gracias por las cosas que nos has evitado. Gracias por las cosas que nos has quitado. Gracias, Señor, por aquellas cosas que aunque amábamos, Señor, las apartaste de nosotros. Y, Señor, gracias porque en todas nuestras acciones, Señor del cielo, tú vives cuidando de ellas, Señor. Te pedimos, Padre, que tú bendigas a la iglesia, que enriquezcas a la iglesia, Señor, y la fortalezcas para gloria y honra tuya. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Así que le bendigo en esta noche, le doy gracias por haberse conectado y recuerde que este domingo tenemos transmisión a las 10:30 de la mañana. Vamos a estar hablando sobre la justificación. Entonces le bendigo en esta noche y muchísimas gracias por conectarse. Amén y amén.